sistema de salud colombiano y de nuestro sistema económico también. Quiero empezar, si me lo permiten, hablando de la corrupción en los siguientes términos y hablando de lo que está pasando con la corrupción en los siguientes términos. Yo creo que Colombia está viviendo algo que uno podría comparar con una especie de pabellón de quemados. La lucha contra la corrupción tiene una similitud con un pabellón de quemados. Le preguntaba yo a unas enfermeras hace unos días que tuve la oportunidad de estar en una clínica por temas familiares acompañando a alguien, que los quemados, ¿qué preferían? Si que les quitaran las vendas rápidamente, de un tirón o lentamente. Y entonces las distintas enfermeras tenían visiones diferentes sobre esa pregunta. Pero al final todas llegaron a la conclusión de que lo mejor era quitar las vendas rápido, por doloroso que fuera. Acababa el dolor más rápido. Pero eso no necesariamente se compaginaba con lo que los pacientes consideraban. Para el paciente ese proceso es infinitamente doloroso. Lo que está pasando con la corrupción en Colombia me parece que tiene su analogía ahí. Este país está viviendo una gran revolución de la transparencia en muchos niveles. Este país está librando una batalla muy dura en contra de la corrupción y eso se manifiesta permanentemente en lo que leemos en los periódicos, en lo que la gente denuncia, en lo que los medios de comunicación le presentan al país, en lo que tiene al país indignado. Lo bueno es que en Colombia esto está ocurriendo. Hay otros países en los que eso no ocurre, en donde el debate, la deliberación democrática, en donde la crítica frente a los actos de los gobiernos nacionales, territoriales, no se da porque esos espacios no existen, porque la ciudadanía no participa o porque está intimidada. Colombia está embarcada en esa revolución de la transparencia y en esa lucha contra la corrupción. Y ese esfuerzo requiere no solo de la voluntad política del gobierno nacional y del Estado en su conjunto, sino que requiere también, por supuesto, del esfuerzo colectivo de la nación, del sector privado, del sector educativo, del sector académico, de los centros de pensamiento. Colombia históricamente ha tenido desafortunadamente una relación muy estrecha con la corrupción, y lo digo con Colombia entendido como nación. Acá hay contrabando desde el siglo XVI, desde antes de la conquista había corrupción, posteriormente la siguió habiendo en el recaudo tributario, en los cobros de rentas, en las encomiendas, en la toma ilícita de tierras, que es otra forma de corrupción. Entonces este es un país que ha vivido durante siglos conviviendo de una manera u otra con niveles de tolerancia que han ido variando con ese flagelo tan espantoso y tan dañino que es la corrupción. Cambiar este país y derrotar el flagelo de la corrupción entonces requiere un gran esfuerzo colectivo, un gran cambio en la cultura de este país, y eso no lo podemos hacer solos, eso no lo puede hacer únicamente la Presidencia de la República ni la Secretaría de Transparencia, eso lo tenemos que hacer todos en equipo. Por eso me parece tan importante el esfuerzo que hoy estamos viendo acá con la ANDI. Este foro tiene una frase fantástica que dice: construyendo un sistema de salud transparente, eficaz y sostenible. La idea de transparencia es la primera palabra. Y por eso digo yo que estamos presenciando una gran revolución de la transparencia que está tocando a este sector para bien. Y en donde el sector se ha comprometido en la construcción de un código de ética que se construyó a lo largo de prácticamente 2 años de deliberación, en donde además participaron no solamente las empresas nacionales, sino también las empresas multinacionales, en un esfuerzo colectivo
de llegar a consensos, a acuerdos que no es fácil presenciar en otros escenarios, en otros países. Muchas veces las multinacionales y las empresas nacionales compiten en ese escenario. Algunas se sienten agredidas, sienten que unas están intentando atacarlas, sacar mayor provecho, pero acá hubo un trabajo en equipo que logró llegar a ese acuerdo. Aquí tenemos a todos los participantes que han estado en ese proceso de construcción colectivo. Y ese código de ética, yo sí puedo decir con absoluta tranquilidad que es un hito en cambiar patrones de comportamiento en el sector. Ese código nos permite superar lo que ocurría décadas atrás, en donde algunos congresos médicos o en donde algunos encuentros que promovía o patrocinaba la industria farmacéutica estaban acompañados de rifas, juegos y espectáculos, en donde estaban acompañados de grandes fiestas, grandes parrandas, grandes orquestas, en donde además se propiciaban este tipo de encuentros en lugares de naturaleza eminentemente turística, en donde de alguna manera se daba un proceso de compraventa de la conciencia de los participantes del ecosistema de la salud pública de un país. Y yo creo que la industria a nivel global ha estado intentando alejarse de ese escenario que tanto daño le hacía al interés público que hay detrás del sector salud. Entonces yo los felicito por eso. En este código de ética uno ve cosas muy importantes. Por ejemplo, reglas en materia de promoción de productos y formación de promotores, en materia de canales de denuncia segura, en materia de sistemas de riesgo, de prohibición de compensaciones, de la obligación de entregar información exacta, no engañosa, de acatar el régimen de libre competencia y de leal competencia. Normas en materia de interacción con profesionales de la salud, normas que regulan el tema de los eventos. Establece algunas prohibiciones específicas en materia de entretenimiento en el desarrollo de eventos o de encuentros de naturaleza médica. Crea además un grupo técnico que se encarga de monitorear, de vigilar y de promover la mejora permanente de las normas de ética, de ese código de ética del sector. Y adicionalmente crea un comité externo que monitorea, vigila, investiga y además sanciona a quienes infringen las normas del código de ética. Esto le da dientes a ese esfuerzo que ustedes han emprendido, pone el acento de este esfuerzo también sobre ese comité externo como un comité neutral y, por supuesto, nos permite poner el dedo en la llaga y descubrir, desenmascarar a quienes infringen las normas que ustedes a través de este pacto de autorregulación o de este código de ética se han dado. Entonces, mis felicitaciones por eso. Pero como este esfuerzo es un esfuerzo colectivo en el que ustedes ponen de su parte como sector privado y en el que nosotros también como Estado tenemos que poner de nuestra parte, quiero referirme en los 10 minutos que siguen a algunas de las cosas importantes que ha logrado el Estado colombiano durante los últimos años que benefician al sector, que toca a este sector positivamente y que de alguna manera nos ayuda a desmitificar la idea de que el Estado realmente no está haciendo nada en contra de la corrupción. Lo primero que les quiero contar es que desde el año 2011, con la expedición del Estatuto Anticorrupción en Colombia, se han proferido 1.846 sentencias por delitos contra la administración pública. Ojo con la cifra, 1.846 sentencias penales condenatorias por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción. Eso muestra que la Fiscalía está haciendo una parte importante del trabajo, que la justicia penal está haciendo parte importante del trabajo, pero al final nos queda la pregunta y es, ¿pero por qué sentimos que hay una gran impunidad? ¿Por qué sentimos que la justicia no llega? Desde el Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia estamos intentando comprender ese fenómeno. Y lo que uno puede observar es que los casos más emblemáticos, los casos que más indignan a la gente,
son por regla general los casos en los cuales se robaron más plata y en donde se contratan a los abogados más caros y en donde más dilatan los procesos, y entonces hay capturas, pero el proceso puede durar 4, 5 años, 6 años, y la indignación de la gente crece, aumenta y siente que la justicia no llega. Pero por eso insisto con la importancia de mirar el resultado final. 1.846 sentencias penales condenatorias. Hay un esfuerzo importante del Estado que no podemos desestimar y que no podemos ignorar. En el sector de la salud en particular, se han dado unas decisiones muy importantes durante el último año y medio. Les voy a mencionar solo algunas. En 2011, en febrero, recuerden que el gobierno nacional destapó un gran escándalo de corrupción por un fraude de recobros, Alfosiga. Se capturaron 6 personas, se evitó que los involucrados quemaran los documentos que tenían en el Ministerio de Protección Social. Aquí había gente del sector privado, pero había gente también del sector público. Se desenmascaró a un grupo de personas que cobraban entre el 4 y el 6% de los recobros que fraudulentamente lograban aprobar. Pero el esfuerzo no se ha quedado allí. Recuerden que hace algunos meses fueron capturadas 34 personas por corrupción también en el sector, en el sistema de salud del Ejército. Este es un caso que el mismo Ejército detectó, desenmascaró, ayudó a sancionar y muestra que los instrumentos de control interno de las entidades también están ayudando a sacar de nuestras instituciones a las manzanas podridas que están intentando hacer su agosto utilizando sus posiciones en cargos públicos. En ese caso, el fraude ascendía a 15.000 millones de pesos que se había logrado a través de documentación falsa. Otro caso, en julio de 2015, hubo capturas en Pitalito y en Neiva por una caja de compensación que también cuyos gerentes se habían concertado con algunos alcaldes y con IPS para defraudar al sistema de salud. Y ahí trabajó la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, en equipo. Se lograron capturas importantes, esos casos están avanzando. Recuerden que hace un par de meses hubo 11 capturas en Albania, un municipio pobre, atrasado del departamento de La Guajira, también por defraudación al sistema de salud. En Nariño hace unos días fue capturado el director del Instituto de Salud Departamental por hechos no relacionados con el sector salud, sino con conductas previas que él había desarrollado desde otra institución, pero que obviamente envían un mensaje negativo sobre el sector. En Chocó fueron capturadas 15 personas relacionadas con facturación fraudulenta. El Estado, insisto en esto, está haciendo parte de la tarea, pero la verdad es que todavía nos estamos quedando cortos y ahí necesitamos el trabajo en equipo con ustedes, la denuncia, las alertas. Los invito a que nos sigan acompañando en ese proceso. Ahora, después de haber dicho o hecho el punto en el sentido de que el Estatuto Anticorrupción nos ha permitido avanzar en la lucha contra la corrupción, quisiera mencionar también que el Estado ha impulsado otros mecanismos que nos están ayudando en esta tarea. Por ejemplo, el año pasado expedimos la ley anticontrabando, la ley de lucha contra el contrabando. Esa ley convirtió en delito fuente el contrabando y en particular el contrabando de medicamentos está allí contemplado. Eso le permite a la Unidad de Información y Análisis Financiero realizar actividades de inteligencia cuando los casos involucren actividades de contrabando. Esa norma nos permite sancionar con mayor dureza la receptación de productos cuando la receptación tenga relación con medicamentos. Se puede hasta duplicar la pena imponible por esas actividades de receptación. Adicionalmente, se creó una comisión interinstitucional de lucha contra el contrabando, en donde participan, entre otras entidades, el INVIMA, que es un actor fundamental para que esa ley funcione bien. Se establecieron normas en materia de presunción de riesgos de salud para ciertos productos, incluyendo medicamentos y químicos.
Y adicionalmente se establecieron algunas normas en materia de fortalecimiento a los laboratorios técnicos del INVIMA. Estas son reformas muy importantes que tocan positivamente al sector. Adicionalmente, el 2 de febrero de este año, el presidente sancionó una ley que hemos impulsado desde la Secretaría de Transparencia, que es la ley antisoborno. Yo esto lo he dicho en otros escenarios y lo repito aquí ahora. El soborno es el enemigo público número 1 de este país. Y la verdad es que nos hemos quedado cortos o nos habíamos quedado cortos de herramientas para sancionarlo con suficiente dureza. No teníamos herramientas para castigar a las empresas, a las personas jurídicas que participan tolerando, promoviendo, pagando dádivas a servidores públicos para obtener favores indebidos. Con la ley antisoborno alcanzamos a imponerle ahora multas hasta de $70 millones a las personas jurídicas que participen en el ofrecimiento o pago de un soborno. Eso sí es pegarle al bolsillo a quienes participan de ese tipo de prácticas ilícitas. Y esa norma además obliga al sector privado a elevar sus estándares en materia de prevención de riesgos de corrupción. Las empresas que no hagan lo suficiente para prevenir esos riesgos serán sancionadas con mayor dureza. Las que hayan hecho la tarea probablemente tendrán beneficios en el desarrollo de esas investigaciones de naturaleza administrativa que liderará la Superintendencia de Sociedades. Pero además de la ley antisoborno, expedimos la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública en 2014. Esta es una ley que construimos en equipo con la sociedad civil. Es una ley que obliga a todas las entidades que administran recursos públicos a publicar de manera proactiva información. Hicimos un diagnóstico de cuántas entidades se consideran sujetos obligados bajo la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Y les doy esta cifra: más de 10.000 entidades o personas jurídicas se consideran sujetos obligados, siendo instituciones del sector salud. Tenemos que hacer un esfuerzo como país, un esfuerzo colectivo muy grande por lograr que todos esos sujetos obligados implementen la ley de transparencia. Los hospitales públicos tienen que cumplir la ley de transparencia, tienen que rendir cuentas, tienen que publicar sus planes de inversión, decir cómo se están gastando la plata, hacer audiencias públicas, tienen que cumplir con el mandato de la ley. Esa ley es, en mi criterio, la herramienta más poderosa que hoy en día tiene la ciudadanía para controlar el gasto público y para controlar la gestión de lo público. Por eso, además, estamos impulsando otra iniciativa desde la Secretaría de Transparencia, y es que vamos a formar antes del 31 de diciembre de este año a 1.500 veedores en Colombia. Pero veedores serios, con capacidad técnica, con conocimiento en sectores específicos de su interés, con conocimiento en materia de contratación estatal, en materia de servicios públicos, en materia de rendición de cuentas de participación ciudadana, de la industria extractiva, por ejemplo, es decir, de los sectores en donde los riesgos de corrupción son más altos. Ojalá pudieran ustedes acompañarnos en el proceso de formar a los ciudadanos para que puedan ejercer una veeduría más seria, más responsable, más constructiva, pero también más crítica y más decidida. Quiero en este último minuto señalar dos proyectos que estamos trabajando que me parece que van a ser hitos muy importantes en la lucha contra la corrupción en el país. El primero es un proyecto de ley que le vamos a llevar al Congreso, en donde vamos a crear el registro público de beneficiarios reales de las compañías. Cuando la Fiscalía General de la Nación o un ente de control quiere verificar quién es el dueño de una compañía, tiene que ir a los libros de accionistas. Si va a la Cámara de Comercio, con suerte conseguirá los representantes legales, los miembros de junta directiva, los administradores, pero no sabrá en tiempo real y de manera oportuna quiénes son los dueños, quiénes son los beneficiarios detrás de las empresas.
Y esto tiene mucho que ver con la forma en que se lavan activos, con la forma en que se saca la plata del país, con la forma en que se utilizan los paraísos fiscales para sacar las rentas del presupuesto público obtenido ilícitamente por parte de agentes corruptos. Esa herramienta, esa simple herramienta, crear un registro público de beneficiarios reales de las compañías, nos va a permitir dar un salto cuantitativo y cualitativo de la mayor importancia en la lucha contra la corrupción. Ese proyecto lo llevaremos en los próximos meses al Congreso. Sabemos que habrá lobby en contra de ese proyecto de ley. Ojalá la industria, la ANDI, nos acompañe en el proceso de impulsar ese importantísimo proyecto de ley. Y el segundo proyecto de ley que quería mencionar es un proyecto de ley de protección a reportantes de corrupción. En este país la gente denuncia mucho, a veces denuncia sin mucho conocimiento, entonces la información que nos llega no es tan valiosa, no es tan útil, pero a veces denuncia bien, pero cuando lo hace teme por su vida, teme por su integridad, teme por su trabajo. Las empresas temen por la posibilidad de seguir contratando con el Estado, temen la represalia de las entidades contratantes. Y eso desincentiva la denuncia y desincentiva la capacidad que tiene el Estado de conocer de manera oportuna actos de corrupción. Esto lo vamos a regular para brindarle mayor protección a la ciudadanía y a las empresas. Y esto lo haremos en cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Los dejo invitándolos a que nos acompañen de manera decidida como sociedad, como empresas, como industria, en el proceso de construcción de un país más íntegro, más transparente, libre de corrupción. Los felicito por el esfuerzo que han hecho. Los invito a no decaer y a contar siempre con la Secretaría de Transparencia en este proceso. Muchas gracias.